¿Sí me escuchan todos? Sí, ¿verdad? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy la profesora María de Lourdes Jiménez Cedillo, coordinadora académica del instituto. Y realmente es un placer y un honor empezar con ustedes en este taller, que es un recorrido al cambio, a la mejora continua. Y que, como todos los recorridos, nos llevará a un destino. Pero en esta ocasión el destino no es un lugar, es nuestro propio destino que a partir del día de hoy empezaremos a construir. Y en la segunda parte, nuestro compañero de viaje será el doctor Joel Chávez Jiménez, nuestro director general, que nos acompañará a lo largo de este trayecto, de los 4 talleres que tenemos sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero empecemos. La primera parte, fundamentos. Espero sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Para bajar. ¿Por qué empezar con fundamentos? ¿Qué son los fundamentos? Los fundamentos son los aspectos importantes que tenemos que considerar y que vamos a estar utilizando en el resto de los talleres. En todos los hábitos vamos a tener presentes siempre los siguientes aspectos, que es el fin en la mente de esta sesión. Primero, ¿qué importancia tiene para que yo sea una persona altamente efectiva? El carácter. ¿Qué juego tiene? El continuo de madurez. ¿Qué es el ciclo? Ver, hacer, lograr. ¿Y qué es un paradigma? ¿Y qué puedo hacer para tener paradigmas basados en principios de efectividad? Y empecemos el recorrido. ¿De dónde surge este taller? ¿Simplemente es porque está de moda? ¿Se nos ocurrió? No. Este taller lo vamos a basar en un libro que escribió esta persona. ¿Alguien lo reconoce? Stephen Covey, ¿verdad? Que hace, yo creo que un poquito más de un mes acaba de fallecer, pero bueno, nos deja un legado muy importante. ¿Quién fue Stephen Covey? Él fue administrador con maestrías y doctorados en diversas universidades de Estados Unidos, una autoridad en liderazgo. Se centró o se especializó sobre todo en investigar qué acciones llevan a la gente a ser líderes eficientes, efectivos. Es un autor respetado internacionalmente. Sus libros se han traducido a más de 30 idiomas y a pesar de que muchos de ellos surgieron en la década de los 80, siguen siendo en la actualidad bestsellers. Ha sido o fue asesor de grandes empresas que por esta experiencia, por la práctica que esas empresas tuvieron al plasmar los 7 hábitos y dieron realmente resultados positivos, es que esto se ha convertido precisamente en un éxito que no ha tenido tiempo. Y vamos a ver a lo largo de estos talleres por qué es que no tiene tiempo. Y además es cofundador y vicepresidente de la empresa Franklin Covey. Bien, pues empecemos por lo que nos toca en este momento. ¿Qué son los fundamentos? Y para esto vamos a ver el siguiente video. Les pido por favor que este video pongan mucha atención a la información que nos dan las personas que están antes del mensaje de Franklin Covey y el que nos dan después del mensaje de Franklin Covey. Veámoslo por favor. Seguir progresando. ¿Quieres escribir un libro? Bueno, pero es interesante, ¿qué tal? Quiero ser una inspiración. मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ. Quiero ser director ejecutivo. En el fondo, todo el mundo, en todos lados, quiere lograr algo que valga la pena. 私は言ったことを実際に行動する人間になりたいです。 Quiero ser una vaquera. Ik ben gerne een superheld in de arbeid. ¡Hija! Ik wil mezelf compleet worden als een manager. Mi esposa quiere que yo sea muy rico. No hay límites para lo que puedes hacer. Quisiera protagonizar una película importante. Quisiera ser gerente de proyectos. Y algo
mucho karaoke, así que creo que me dedicaré a cantar. Lo que me gustaría ser es el mejor supervisor posible. Y luego terminar con 2 hijos y un rancho en Colorado. Quiero ser una mejor empleada. Un abuelo genial. ¿Jubilada? 私はゼキをやりたいと思います。やっぱり15キロやりたいです。Alguien me dice para confiar. Todo cambio comienza con usted. Como una gota de agua en un estanque, su carácter, sus hábitos se expanden e influencian a todos a su alrededor. Los hábitos son fuerzas poderosas en nuestras vidas. Determinan nuestro nivel de efectividad o inefectividad. En palabras de un poeta inglés, primero formamos nuestros hábitos y luego ellos nos forman a nosotros. El propósito de los 7 hábitos es ayudarle a usted a conducir su vida de manera realmente efectiva, personal y profesionalmente. Los 7 hábitos no son un remedio rápido o el programa del mes. Representan un proceso comprobado de crecimiento personal e interpersonal que puede tener impacto inmediato y duradero. Las organizaciones cambian una persona a la vez. Las personas efectivas forman equipos efectivos que forman organizaciones efectivas. Se me pregunta con frecuencia, ¿son los 7 hábitos para las personas tan efectivos hoy como lo fueron cuando los escribió? Y dígame, ¿serán efectivos dentro de 10, 20, 50 o 100 años como lo son ahora? Mi respuesta es, mientras mayor sea el cambio y más difíciles los desafíos, más importantes serán los hábitos. ¿Por qué? Porque están basados en principios de efectividad que perduran. Eso es lo que me gusta escuchar, lo que las personas piensan. Cuando él esté aquí, él sabrá hacia dónde ir. Me encanta cuando mis hijos dicen, mi mamá construyó este camino o este edificio o cualquier cosa que se relacione con mi trabajo. Quisiera que mi legado fuera que Ken lo entendió, que yo lo entendí, que yo entendí cómo se supone que debe ser. Mientras usted aprende los 7 hábitos, lo invito a que los aplique a los retos u oportunidades específicas que usted enfrenta. Sea abierto de mente, participe, involúcrese realmente y luego solo observe lo que ocurre. Su efectividad crecerá, su influencia se expandirá, sus relaciones mejorarán. Usted dejará el legado que quiere dejar. ¿Qué les pareció? Les decía en los mensajes. ¿Qué tipo de mensajes enviaron las primeras personas que escuchamos? ¿Alguien recuerda? Quieren hacer algo. Quieren hacer algo. Y la segunda parte, que ya nos pasaron como 2 o 3. Quiero dejar algo, ¿verdad? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Qué legado quiero hacer? En nuestra vida jugamos diferentes roles, de esposa, el de madre, de hija, el de hermana, el de amiga, y en todos esos roles nosotros quisiéramos dejar algo. A partir de este momento vamos a reflexionar, ¿qué quiero dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden mis hijos, mis amigos, mi pareja? ¿Qué es lo que quiero dejar? Vamos a dejarles un minuto para que en parejas solamente se van a presentar. Soy María de Lourdes Jiménez y el rol en el que quisiera comentarle algo es que, pues como maestra, a lo mejor mis alumnos digan cuando se acuerden, la maestra Lourdes era buena onda, ¿no? Algo muy sencillo. Reflexionemos. ¿Qué quieren dejar? Y un minuto, pónganse de acuerdo así en parejas como están, se presentan y dicen, Ay, mira, creo que empezar a dar pequeños pasos para que ustedes lleguen a ese legado. Y a otros, que va a ser una tarea, pensar en cada uno de los roles que tengo en la vida, qué legado quiero dejar. Porque a partir, insisto, de este momento, de estos talleres, vamos a dar pasos para llegar a ellos. Pero tenemos que tener presente esto.
Tornarse efectivo no va a ser venir a los talleres del Instituto Andersen y saliendo de aquí ya lo voy a obtener. Es un camino largo, pero que necesita constancia, mucha constancia. No hay que darnos por vencidos y lo que tenemos que tener claro es hacia dónde vamos. Y bueno, ¿qué es un hábito? Es el título del taller, ¿verdad? Los 7 hábitos. Pero primero hay que dejar claro qué es un hábito. Ya están haciendo trampa y están viendo sus notas. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué es un hábito para ustedes? A ver. Adoptar un modo de vida, de rutina diaria. ¿Alguien más? Es algo que hacemos de manera constante, que a veces ni siquiera tenemos que pensar en ello. Muy bien, de este lado, ¿alguien más? Es algo que hacemos diario y puede haber hábitos buenos y hábitos malos. De este lado, hacemos cosas que hacemos a veces sin pensar o de manera irreflexiva. ¿Alguien más? Bueno, pues efectivamente ahora sí ya pueden ver sus notas con toda confianza. Un hábito son las pequeñas acciones que realizamos de manera constante, por lo que al final determinan nuestro destino. Nuestros hábitos pueden hacernos o deshacernos. Nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente. Como decía la señora, hay hábitos buenos, hay hábitos malos, pero también hay hábitos no importantes. Si yo tengo el hábito de llegar puntual a todas mis reuniones, ¿qué tipo de hábito será? Bueno, si yo tengo en una reunión, alguien lo organiza y dice, no, pues a la maestra Lourdes dale el postre, porque ella siempre llega tarde, si no nos quedamos sin comer. Estoy hablando de que es un hábito que malo. Pero también hay gente que acostumbra, no sé, tomar yogur natural todas las mañanas o bañarse en las noches. ¿Qué tipo de hábito será? Lo importante, no daña a otros, no me daña a mí como persona. ¿Dónde nos vamos a centrar en estos talleres? A reforzar los hábitos buenos. Es algo que tenemos que fortalecer, no los podemos dejar. Nada de que, pues ya me funciona y entonces los dejo a un lado porque entonces se pierden. Tenemos que fortalecer los hábitos buenos, pero tenemos que centrarnos en cambiar los hábitos malos. En convertir esos hábitos malos en algo bueno. Y que los hábitos buenos son los que me hacen a mí mejor persona, pero que también van a beneficiar a otros. Aquí, papás, centrémonos. En los talleres que ustedes han metido anteriormente, generalmente decimos, y en sus hijos los aplican así. Y esto les sirve para que hagan con sus hijos. Este taller es para ustedes, como personas. ¿Vieron la primera imagen del video? Cayendo una gota de agua en un mar. La gota de agua son ustedes. Cuando yo quiero que algo cambie, mi pareja, la relación con los amigos, mis hijos, donde me tengo que centrar es en mí. Estos talleres van de adentro hacia afuera. Y bueno, ¿qué es entonces? Efectividad. Vamos a ver qué tan efectivos son, papás. En su folder, si lo abren, van a tener una media hoja de color azul claro. ¿Sí? Y ya les dieron un lápiz por ahí a la entrada con una punta, pero bien filosita. No se los dieron. Si me hacen favor por ahí, Silvia, usted sí, de traer algunos lápices que me hacen falta. La mayoría tiene el cronómetro que tengo por acá. Para que dibujen rápidamente un árbol. Un árbol. ¿Árbol? Dibujen un árbol.
4, 3, 2. Sí, con lo que tengo. Bien, se nos terminó el tiempo. Ay, mira, se están checando. Comparen su árbol con los que tengan alrededor. ¿Se parecen algo? Bien. El tronquito. Bien. Bien, papá. ¿Quién dibujó un árbol bien frondoso? Bien, con tronco grueso, con raíces. Os felicito, papás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos árboles que dibujaron, si fueran reales, de tronco grueso, frondosos y que no tienen raíz? Se va a morir. ¿Por qué? Porque es importante la raíz. Quien hace fuerte, quien alimenta, quien hace que ese árbol sea frondoso, es su raíz. Esta es una comparación, una analogía que precisamente Stephen Covey nos hace con la persona. La raíz es el carácter, es lo que nos vuelve fuertes. Una raíz más profunda va a hacer que el árbol sea más fuerte. Y el árbol es la personalidad. Y enseguida vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. A simple vista, ustedes, ¿cuál creen que sea más importante? La raíz. ¿Y por qué muchos dibujamos solamente el tronco y las ramas con hojas? Porque es lo que se ve, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con las personas. Stephen Covey hizo una investigación remontándose a literatura de 200 años atrás sobre el éxito. ¿Qué aspectos en común tenían aquellos investigadores de aquellos años para que las personas fueran exitosas? Artículos, biografías de personas exitosas. Y entonces logró darse cuenta que en los primeros 150 años el éxito se centraba en el carácter. Y el carácter, a su vez, se centraba en principios universales, intemporales, objetivos, tales como son solamente algunos, son solamente ejemplos, no son todos. La integridad, la responsabilidad, la justicia, fidelidad, valentía, esfuerzo, contribución, compromiso, y pudiésemos seguir manejando mucho. A esto él le llamó la grandeza primaria, elemental. Pero ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Los 50 años más actuales. Resulta que entonces ya estos libros, esa literatura que se refería al éxito, se basa en la personalidad. Pero ¿qué es lo que considera la personalidad como fundamento? Las fuerzas sociales. Ya nos vamos a cómo me ven salud, cómo me ven los otros. La apariencia externa, las relaciones públicas, la actitud mental positiva, esa de sí se puede, yo puedo hacerlo, atrapas más moscas con miel que con vinagre. Habilidades comunicativas, facilidad para relacionarse. Si hacemos recuerdo un poquito de cómo ha estado esas relaciones en los últimos años, creo que efectivamente nos vamos a que si una persona viene bien vestida, trae carro del último año, una casa grande y propia, decimos, es una persona exitosa, ¿verdad? Sin embargo, ese éxito puede ser pasajero, porque esta es la grandeza secundaria. Yo no puedo trabajar en la grandeza secundaria y esperar que los resultados exitosos o positivos sean duraderos, porque esto es pasajero, es eventual. Tengo que trabajar en la grandeza primaria, en el carácter, para que los resultados exitosos realmente sean permanentes, duraderos.
¿Cuántas veces, quien sea jefe, por ejemplo, llegan personas muy bien vestidas con una apariencia que dicen, con este o con esta me quedo, ¿verdad? Y cuando se les entrevista dice, pues es que no encuentro otro trabajo, entonces mientras encuentro otra cosa, pues estoy por acá. ¿Lo contratarían? No, aunque tenga una apariencia excelente, porque habla de un poco compromiso, de cero lealtad, porque nos lo está diciendo incluso, ¿no? Cuando encuentro algo mejor me voy. ¿Qué es lo que hacemos? Fijarnos en qué actitud tiene. Tiene actitud para trabajar con otros. La colaboración es importante para él, porque la personalidad rápidamente la podemos mejorar nosotros. ¿Sabes qué? Necesito que vengas formal, tal, eso se puede hacer, un cambio rápido, pero así como es el cambio rápido, los resultados también son efímeros, ¿sí? Acuérdense, esta parte es como si fuera el noviazgo, es lo que conocemos, ¿verdad? Y cuando nos casamos, ¿por qué no me fijé antes cómo eras? Entonces, tenemos que fortalecer, papás, nuestra grandeza primaria, nuestro carácter. Bien, pero esto lleva un proceso. Así como el árbol lleva un proceso en las personas de madurez. Para que el árbol crezca necesito sembrar una semilla, regarlo, ¿verdad? Cuidarlo, hasta que llegue a ser un árbol fuerte y frondoso. Lo mismo pasa con las personas. Tenemos un ciclo de madurez, que llamamos a este modelo continuo de madurez. Y vamos a irlo dibujando. Tienen ahí en su folder una hoja también de color amarillo. Les voy a pedir que la saquen. Necesito que veamos una hoja. Si me das una hoja que sea. Y yo un lápiz, por favor. Vamos a empezar a hacer un dibujo, papás. Vamos a construir el modelo. Les pido que dejen un margen aproximadamente de 4 centímetros por lado y que empecemos a dibujar una Z. Una Z, como la Z del sol. Grande, casi ocupando su hoja, solamente dejándoles, decía, un margen como de 4 centímetros por lado. ¿Tenemos lista nuestra Z? Bien, pues ahora le hago una línea a manera de juntar las dos, que me quede como un reloj de arena. Ay, muy bien, muy derechita, hasta parece que está en recto. Después, considerando la base, considerando esta base, vamos a construir un rectángulo. Vamos a ver. No lo iluminen, ¿eh? Este sale iluminado para que se vaya a distinguir, pero no es necesario. Bien. Ahora, en la parte del medio donde se unen los dos triángulos, vamos a construir nuevamente un rectángulo. Ceci, ¿me pueden traer una, Andy? O Ceci, ¿me pueden traer una hoja para el señor, por favor? Hoja blanca. Están ahí en la mesa de afuera. Bien, y luego en la parte superior vamos a construir nuevamente otro triángulo. Otro rectángulo, perdón. Ahora en la parte de abajo, en el triángulo inferior, voy a construir un triángulo invertido, de tal manera que me divida al triángulo mayor que tenía acá. Y lo mismo voy a hacer en el triángulo superior. ¿Sí? ¿Lo tenemos listo? Bien. Vamos a empezar a llenar nuestro continuo de madurez. ¿Cuál es la base? La base es donde iniciamos. Es la dependencia. Cuando nacemos somos dependientes, ¿sí? Somos bebés y necesitamos que alguien cuide de nosotros. Es la etapa del tú. Ajá. Tengo hambre porque tú no me das de comer. Ajá. Estoy sucio porque tú no me cambias.
No traje la tarea porque la maestra no me explicó. No llegué a tiempo porque no me dijiste la hora exacta. No llegué al lugar, nunca me dijiste dónde. Siempre hay un culpable fuera de nosotros. El culpable siempre va a ser el otro. También esto pasa cuando llegamos a un lugar nuevo de empleo. Necesitamos que el otro nos oriente, que nos indique qué vamos a hacer, que nos aclare qué esperan de nosotros. Esta etapa del tú no es mala. No es malo pasar por esta etapa. ¿Qué sería lo malo? Quedarse en ella. Y tenemos adultos que permanecemos en esto. Necesito que me digas qué hago. Necesito que tú me hagas feliz. No, la que decide si es feliz o no, la que toma las decisiones, soy yo. Y esto lo voy a lograr cuando soy independiente. Porque es la etapa del yo. Yo decido qué hacer. Yo decido ser feliz. Yo decido entrar en depresión. Yo soy la que dirijo mi vida. No hay nadie más que yo. ¿Pudiésemos decir que esa es la etapa? ¿Eso es lo que esperamos? ¿Ser independientes? ¿Ya soy efectiva porque tomo mis propias decisiones? Hay una etapa más alta. ¿Cuál creen que será? Ya estoy bien como persona y entonces empiezo como la gota de agua a expandirme, a ser interdependiente. Ya reconozco las diferencias de otras personas, pero incluso celebro que otras personas sean diferentes a mí, porque gracias a ellas puedo hacer más rico mi trabajo, más llevadera mi labor. Me hacen fuerte, me hace sentir más segura, incluso estable. Vamos a poner en esta exposición, ¿no? Si estamos a veces en un evento solos, necesito que venga. Qué bueno que llegó el maestro Juan y se sentó junto a mí, porque cualquier pleito que me echen los papás, los mando para allá. Necesitamos fortalecernos de otros. Esto es a lo que pretendemos llegar con los 7 hábitos. Una persona efectiva es aquella que se sabe relacionar y fortalecer de los demás. ¿Y cómo vamos a lograr eso, papá? Pues poniendo en práctica realmente los 7 hábitos, ¿sí? El que está en la base junto a la dependencia que nos lleva al crecimiento, primero es el hábito 1. El hábito de ser proactivo, de la elección, de las decisiones. Igual, del otro lado, junto a la base tenemos el hábito 2. Comenzar con un fin en la mente. Es el hábito de la visión, de las metas, hacia dónde quiere llegar. Después tenemos el hábito 3. Ya sé lo que quiero, ya decidí lo que quiero, ya fijé y ahora empiezo a jerarquizar. Pongo primero lo primero. Y es el hábito de la acción. Yo no me puedo quedar en el quiero ser. Si quiero lograrlo, tengo que empezar a actuar, ¿verdad? De sueños no se logra nada. Las acciones son las que hacen los grandes cambios. Estos 3 hábitos, papás, cuando yo logro ya hacerme de ellos, puedo decir que he logrado la victoria privada, la del autoconocimiento. Esos 3 hábitos van dirigidos a mí, a mi persona. Acuérdense, viene de adentro hacia afuera. Entonces, ya logré la victoria privada. Ya soy independiente y empiezo mi camino a la interdependencia. Soportado en el hábito 3, tenemos el hábito 4, que es el hábito ganar, ganar. El hábito del pensamiento de la abundancia. El hábito del milagro. Porque lo que hay aquí alcanza para ti, para mí y sobra. Gano yo y ganas tú. Empezamos a tener relación con otros. Después, ya más cerca a la interdependencia, tenemos el hábito 5. Primero entender
para luego ser entendido. Por ahí dice, ¿no? Tenemos 2 oídos para escuchar 2 veces y una boca para hablar una vez. Entonces, primero tengo que entender para que me puedan entender después. Y pegado aquí, el hábito 6. El hábito de la sinergia, del apoyo mutuo, de la colaboración. Es donde 1 más 1 dan 10, 100 o 1000. Reconozco, celebro y me apoyo en las diferencias del otro. Entonces, ya llego a la interdependencia y logro entonces mi victoria pública. ¿Por qué es pública? Porque ya tengo relación con otros, ya no estoy sola, ya tengo a alguien más. Pero esto lo circunda el hábito 7. El hábito 7 es el hábito de la renovación. Esto es un ciclo, papás. No es porque ya llegué ahí y les decía como todo hábito, ya lo tengo, ya no tengo que hacer nada más. No. Tenemos que renovarnos en las 4 dimensiones de las personas. En lo físico, en lo mental, en lo espiritual y en lo emocional. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo todos mis hábitos día a día. Tengo que descansar, tengo que dormir bien, tengo que reunirme con mis compañeros y pasar ratos agradables, tengo que ir al cine, tengo que hacer cosas que me gusten a mí, tengo que leer un buen libro para disfrutar y tengo que leer una bibliografía que me ayude a ser mejor en mi trabajo. Tengo que tener fe en algo. Esta parte es importante y a veces es la que descuidamos más. En los legados que hicieron al principio, que le comunicaron a su compañero y que a lo mejor pensaron algunos otros, ¿alguien pensó en algo referente a la salud física? La mayoría no, la descuidamos, es algo que dejamos en última instancia. Y tenemos que estar sanos para poder rendir en todos los roles, en el trabajo, como amiga, como compañera, como madre, como pareja. Entonces, tenemos que estar sanas en cuerpo, mente, espíritu, emociones. Este es el hábito de la renovación. Si yo manejo podré obviamente más rápidamente o mantener y continuar en mi crecimiento continuo. Por eso es continuo de madurez. No es un ciclo y se acabó. Es permanente. Y vamos a escuchar qué nos dice Franklin Covey sobre esto. Perdón, es Stephen Covey. Estas son las secuoyas gigantes de California del Norte. Algunas tienen 15 siglos. Tenían 1000 años cuando Colón descubrió América. Algunas tienen más de 100 metros. Son más altas que un edificio de 30 pisos. Las secuoyas son un verdadero símbolo del éxito en el orden natural de las cosas. Fuertes, imponentes, con raíces profundas, virtualmente inmortales. Pueden soportar siglos de vientos y fuego y hasta terremotos. Si quiere ver la grandeza, el árbol. Hace años me interesé en la idea del éxito. ¿Qué es y cómo lo definen las personas? Es decir, todos lo quieren, pero ¿cómo lograrlo? Esa es la cuestión. Me involucré tanto en la pregunta que estudié 200 años de literatura popular acerca del éxito, buscando la sabiduría de las generaciones que nos precedieron. Escudriñé cientos de libros, artículos, bibliografías y descubrí un patrón muy inquietante. Durante los primeros 150 años, la literatura se enfocó casi exclusivamente en el carácter, en lo que pudiéramos llamar la ética del carácter, en desarrollar atributos tales como integridad, fidelidad, valentía, compasión, contribución, responsabilidad, justicia
y luego, debido a fuerzas sociales, el énfasis gradualmente se trasladó de la ética del carácter hacia lo que pudiéramos llamar la ética de la personalidad, la cual se enfoca más en técnicas que en principios. En otras palabras, cómo parecer exitosos por fuera sin prestar real atención a lo que ocurre dentro. Mi descubrimiento de este cambio me motivó a escribir los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Verá, las personas que viven según la ética de la personalidad, con su enfoque en lo externo, en técnicas e imagen, son como árboles con raíces poco profundas. El árbol podrá parecer que está muy bien por un tiempo, pero no se sostendrá contra el viento y la lluvia. En contraste, quienes viven según la ética del carácter tienen raíces fuertes, raíces profundas, como estas grandes secuoyas. Estas personas soportan las tensiones de la vida y siguen creciendo y progresando. Esto lo vemos aún en organizaciones, no solo en personas. El libro de los 7 hábitos es acerca de desarrollarse de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro. Con ello quiero decir que ponemos nuestras primeras energías en el desarrollo de nuestro carácter, que a menudo es invisible para otros, como las raíces que sostienen estos árboles. A medida que cultivemos las raíces, comenzaremos a ver los frutos. Los demás confiarán en nosotros, nuestra influencia crecerá y los resultados perdurarán. Para alcanzar en la vida la clase de efectividad a la que me refiero, debemos pasar conscientemente por un proceso de crecimiento y desarrollo que denomino el continuo de madurez. Todos comenzamos como personas dependientes, pero debemos gradualmente superar el nivel de dependencia. Puedo ser intelectualmente dependiente de otros. Puedo ser emocionalmente dependiente de otros para la afirmación y validación de mi valía. Dependencia. Necesito que otros cuiden de mí, que acudan en mi ayuda y luego les culpo cuando las cosas no resultan como quiero. Para alcanzar la independencia, que es un nivel de madurez mucho más elevado que la dependencia, debemos practicar los 3 primeros hábitos. Primero, debemos ser proactivos. Segundo, debemos comenzar con el fin en la mente. Tercero, debemos poner primero lo primero. Las personas que practican estos primeros 3 hábitos han logrado la victoria sobre sí mismos, lo que denomino la victoria privada. Se convierten en seres independientes, libres para actuar por sí mismos, validados desde su interior. Mientras que la dependencia es la actitud del tú eres responsable por mí, la independencia es la actitud del yo. Yo soy responsable de mí. Yo puedo hacerlo. Yo puedo elegir y lograr que suceda. Mas la independencia no es la meta final para vivir con efectividad. Hay un nivel mucho más maduro, más alto. Este es la interdependencia. Es la actitud del nosotros. Estas secuoyas no se yerguen tan majestuosas y fuertes siendo independientes unas de otras. Lo que no se ve es la interdependencia de la una en la otra. Muy bajo tierra, las grandes raíces de cada árbol buscan y se entrelazan fuertemente con las raíces de los demás árboles. Vivimos en una realidad interdependiente. Para alcanzar la interdependencia, el nivel más alto de madurez, debemos practicar los siguientes 3 hábitos. Nuevamente, cada hábito se construye sobre el hábito anterior. Debemos pensar ganar, ganar. Debemos buscar entender antes de ser entendidos. Debemos sinergizar. Hay un 7º hábito. Este es el hábito de la mejora continua. Las personas altamente efectivas se dan tiempo para afilar la sierra. Como las majestuosas secuoyas, las personas efectivas aspiran a la grandeza. Sacan fuerzas las unas de las otras, mientras permanecen fuertes individualmente y nunca dejan de crecer. Para reflexionar, ¿verdad, papá? A ver, en una palabra.
¿Qué nos deja esta información? ¿Qué nos deja este video? En una palabra, ¿quién la comparte? Conciencia, desarrollo, compromiso, madurez, reflexión, motivación, perseverancia. No dejemos estas palabras, hagámoslas nuestras. Y es muy importante que veamos que en este continuo de madurez los hábitos se entrelazan como la telaraña. ¿Qué pasa cuando jalamos un hilito de la telaraña? Se mueve toda, digo, sin jalarla, ¿verdad? Si lo movemos, no se va a mover solo el hilo, se mueven todas. De tal manera que si yo no puedo poner en práctica todos los hábitos, pero trabajo en uno solo de ellos, ya llevo ganancia en los otros. Porque los hábitos se manejan de manera separada y en este orden, porque tiene que ser una secuencia. Yo no puedo tener un fin en la mente si no he decidido cuál. Y no puedo jerarquizar acciones si no sé hacia dónde voy. Entonces todo va en orden. Pero si yo decido empezar, estoy empezando entonces. Eso es lo importante. Pero recuerden, tiene que ser con constancia. Y tener presente siempre que es de adentro hacia afuera. Empiezo conmigo, estoy bien por dentro y entonces podré hacer que el equipo al que pertenezca, llámese familia por ejemplo, esté bien también. O la organización, no solamente estoy hablando de empresas, la organización puede ser mi familia empleada, la sociedad, el mundo, aunque esto se oiga muy soñador. El cambio entonces empieza en uno, es lo que hay que tener presente. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ya decidí que voy a cambiar, que tengo que cambiar mis acciones, que tengo que darle rumbo a estas para que me lleguen a mi cometido. Y bueno, tenemos entonces este ciclo de ser, hacer y lograr. Y este ciclo quisiera iniciarlo con una anécdota que nos pasó aquí en la institución hace no muchos años. A lo mejor quien ya tenga algunos años por acá recordará que nuestros alumnos participaban en lo que se llamaba la matemática. Esto era a nivel Distrito Federal. Afortunadamente nos fue muy bien a nivel Iztapalapa, ganamos varios primeros lugares porque era por grado y nos fuimos a la etapa Distrito Federal, que era en el Colegio Hebreo Tarbut, un colegio enorme, judío. Llevaba a varios niños, como les decía, pero especialmente llevaba a una niña de segundo, la recuerdo bien, delgadita ella, finita, güerita, pero de las que dice uno, esta no me falla, ¿no? Con esta me traigo el primer lugar, por lo menos uno de 5 grados que llevábamos, recuerdo perfectamente. Llegamos a la escuela, nos dan la bienvenida en el auditorio y empiezan a sacar a los niños por grado para llevar a los salones donde iban a hacer el examen. Se me acerca la niña y me dice, oiga directora, ya perdimos, ¿verdad? Yo pensé que era porque ya la estaban sacando, ¿no? No, hija, la están llevando a sus salones, ahí van a competir. No, maestra, ya perdimos. ¿No ha visto a los niños? Sí que tiene. Es que son güeritos. La verdad es que a mí me impactó que todavía existiese ese tipo de pensamiento. Sin embargo, pues esa es una muestra clarísima de que la niña tenía una forma de ver las cosas. ¿Y qué creen que pasó en la primera etapa de ese nivel? Perdió. Su resultado, muy fuerte, la que tenía todo para ganar, perdió. Dice el dicho, cuando tú piensas que no lo lograrás, antes de comenzar ya perdiste. La niña perdió. El resultado fue negativo, porque sus actitudes, ¿cuáles fueron? Negativas. Tuvo miedo, inseguridad, temores. Entonces, si yo hago que cambie sus actitudes, el resultado hubiera sido otro probablemente. Pero si me quedo en esta parte del ciclo, si solamente cambio acciones para cambiar resultados,
el resultado va a ser también temporal, no va a ser duradero. Tengo que terminar el ciclo, tengo que cambiar el paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es una creencia, paredes, barreras mentales, excelente definición también. La forma en que vemos las cosas. Exactamente, un paradigma es la manera en que vemos, entendemos e interpretamos el mundo. Es nuestro mapa mental. Hay paradigmas buenos, ¿sí? Y también hay paradigmas malos. Ajá. Yo puedo hacer todo porque en mi familia todos han terminado incluso una maestría, un doctorado, se han ido becados al extranjero y son personas exitosas. Entonces, yo también lo puedo hacer. Pero pasa a la inversa. En mi familia, pues aunque terminemos la licenciatura, pues no encontramos trabajo en este país. Entonces, pues si me doy de santos que me contraten para chofer de un taxi. Son paradigmas, son formas de ver el mundo. Entonces, nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como lo queremos ver. Y por ahí dice el dicho, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mire. Porque los paradigmas son como ventanas. Por eso tengo aquí esta imagen. Los paradigmas son como ventanas. Pero fíjense qué raro. Las ventanas de los niños son transparentes. Porque las experiencias que han tenido son pocas. Ellos no tienen temor, ellos se avientan, se arrojan y a veces que necesitamos, no te subas ahí, no hagas eso. Somos los papás. ¿Cómo que te dieron lentejas en la escuela? Eso no es posible si saben horrible. ¿Sí o no? Generalmente cuando vemos que a alguien no le gusta algo, es porque un adulto ya le creó esas ventanas mentales, ese mapa mental. Los adultos ya tenemos más empañaditas nuestras ventanas, y eso pasa en la realidad, ¿no? Las ventanas, los cristales que ya están muy viejos, pues se llegan a manchar, a rayar, a ser más opacos, a impedirnos una visión clara de lo que está a través de ellos. ¿Por qué? Porque hemos tenido más experiencias. No, si te vas en el metrobús, seguro te asaltan, porque ahí pasa eso. Ajá. No te metas a esa calle, porque en esa calle si te vas por ahí, secuestran. Ajá. Y no se te ocurra comprar en tal tienda porque ahí te den la cara. O sea, vamos creando esos mapas mentales de acuerdo a las experiencias que tenemos. Pero ¿saben qué es lo padre de esto? Que lo mismo que los hábitos. Nosotros somos capaces de cambiar esos paradigmas negativos. No importa que en la familia nadie haya terminado la licenciatura, el doctorado. Yo sí puedo. ¿Por qué? Porque tengo valía y potencial. Y todas las personas que estamos aquí, todas las personas que se nos cruzan en el camino, tienen valía y potencial. Eso es lo primero que hay que tener presente. Pero bueno, ¿cómo lograr cambiar mis paradigmas para que realmente me den resultados resultados efectivos y duraderos? Pues igual que mis hábitos, los tengo que basar en principios. Ajá. Ya dijimos que los principios, ¿qué eran? Son leyes naturales, universales, eternas, objetivas, y en funcionamiento, las entendamos o no las entendamos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo. El cuerpo necesita nutrientes para sobrevivir. Sí. ¿Y los necesitará también en las personas de Asia o de África? En todo el mundo, ¿verdad? Y son eternas. Hace 1000 años, ¿las personas también necesitarían nutrientes para vivir? Sí. ¿Y necesitarán dentro de 1000 años nutrientes para sobrevivir? Pues a lo mejor ya no naturales, a través de pastillitas, pero las necesitarán. No tienen tiempo, son atemporales, son objetivos, no necesitaron que nadie las creara. ¿Nosotros inventamos eso? ¿Cómo se le ocurrió a alguien de que el cuerpo tenía que comer? No,
es algo que se da por naturaleza. Y si yo entienda o no entienda qué es nutrición, lo que sí me queda claro es que tengo que comer algo. Entonces, no importa que la comprenda del todo, que la valoremos. Lo que importa es que entra en funcionamiento. Y esto es igual en el campo. ¿Qué necesito hacer para cosechar? Sembrar. No se puede hacer de otra manera, ¿verdad? No puedo esperar sentado a ver a qué hora sale la cosecha para irme. Todo lleva un proceso. Y estos son los principios en los que nos tenemos que basar para que nuestros paradigmas sean efectivos. Y bueno, ¿por qué? Los 7 hábitos de los que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando están basados entonces en principios de efectividad. Son universales, atemporales, objetivos. Los paradigmas, que es la forma que vemos las cosas, están alineados con principios. Las conductas van de acuerdo a mi forma de pensar y dan resultados efectivos, logros. Pero entonces, ¿qué es la efectividad? El concepto que nos da Stephen Covey. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Tú, ándale, a ver. ¿Sí alcanzas a leer? ¿Sí? A ver, alguien por ahí atrás. Efectividad es lograr resultados extraordinarios hoy de una manera que nos permita seguir logrando estos resultados una y otra vez. Darme cuenta, muchas gracias. Darme cuenta de cómo logré ese resultado extraordinario, pero no solamente hoy, porque entonces estamos hablando de que es temporal. ¿Cómo puedo seguir lográndolos? Esto es parte de mi vida. ¿Cómo pueden convertirse ellos en hábito? Que yo me acostumbre a tener éxito, a lograr resultados positivos en todos los roles que haga de mi vida. Hacia eso vamos, papás. Entonces, manejamos al principio el fin en la mente, ¿se acuerdan? La importancia, carácter y personalidad. ¿Cuál tenemos que fortalecer en nosotros? El carácter, el ciclo de madurez. Tenemos que estar pasando de nuestra base, que es la dependencia, a la independencia, a la interdependencia, pero para eso tenemos que cambiar nuestras actitudes para que nos den resultados exitosos, pero tenemos que cambiar especialmente, ¿qué? Paradigmas, nuestra forma de ver las cosas. Y bueno, vamos a hacer una actividad que se llama enseñar para aprender. Nuevamente, van a trabajar en parejas. Acuérdense que dice que el que enseña aprende 2 veces, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí simplemente 4 frases que hay que complementar, ¿sí? No están en tus hojas porque ya vi que me hacen trampa y se me adelantan. Entonces, esta parte del auditorio les voy a pedir que comenten sobre la primera frase y traten de completarla. Las dos filas hacia mi derecha, la segunda, las 2 filas hacia mi izquierda, la tercera y este bloque, la cuarta, ¿sí? Por parejas traten de complementar acuerdos.
Parecía más bien rosario de botas, pero bueno, a ver. Nuestra personalidad. Están bien complementados a estas dos filas. Bien parejitas, les vamos a entender como si fuera un concurso de poesía coral. La segunda frase. 2, 3. Experimentamos la victoria cuando aprendemos el autodominio y la autodisciplina. Hábitos 1, 2 y 3. La victoria privada. Muy bien. A ver igual a las 3, parejitas. Ya va mejorando. 1, 2, 3. La forma en que vemos, entendemos y interpretamos el mundo. Por favor. A menudo es invisible para los demás, como las raíces que sostienen los grandes árboles. A medida que cultivamos las raíces, comenzaremos a ver los frutos. Muy bien, muchas gracias. Esta es nuestra primera tarea. Fijarnos cómo empezar a cambiar nuestro carácter. Reflexionar cómo soy y fijarnos pequeñas metas, papás. Hoy ya no voy a actuar de esta manera. Voy a hacerlo así. Recuerden, no piensen en los otros, piensen en ustedes, porque son el primer paso para grandes cambios. Muchas gracias y continuamos con el hábito 1. Transitar durante todos los talleres los hábitos y en esta ocasión prácticamente solamente vamos a tocar, además de los fundamentos, lo que viene siendo el hábito 1. Déjenme decirles que el hábito 1 prácticamente es la base de todos los hábitos. Quien realmente no trabaje de manera consciente en el hábito 1 nunca va a poder alcanzar los demás hábitos. Recuerden ustedes que los primeros 3 hábitos son los que, con los cuales vamos a lograr nuestra victoria privada. Y definitivamente esto no se va a poder alcanzar si no dominamos realmente lo que es el hábito 1. ¿Y cómo se llama el hábito 1? Ser proactivo. Ser proactivo. Es el hábito que nos permite tomar nuestras propias decisiones. Es el hábito de las elecciones. Ajá. Entonces, a ver. Bueno, ¿me pasa la primera diapositiva, por favor? ¿Quién me puede ayudar leyendo la frase que está al frente? Ajá. Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío consiste en cambiarnos a nosotros mismos. ¿Alguien quisiera con sus propias palabras decirme qué significa esta frase? Ajá. Muchas ocasiones nosotros proyectamos algo que probablemente pueda ser erróneo para las otras personas, entonces estamos recibiendo una respuesta que no era la ideal. Lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros para proyectar algo diferente. Exactamente, y ese cambio lo vamos a lograr a través de una decisión. ¿Quién más quiere compartir algo? Adelante. Nosotros decidimos cómo sentirnos ante las circunstancias, ante, por ejemplo, un clima. Hay gente que se siente triste cuando llueve y nosotros elegimos si nos sentimos tristes, alegres, felices. Nosotros elegimos cómo sentirnos ante las circunstancias. Perfecto, me encantó el ejemplo. La señora dice, nosotros tenemos que llevar nuestro propio clima. Prácticamente hay mucha gente que si está lloviendo, en ese momento ya se deprimió. Si el día es frío, en ese momento ya se deprimió. Si el frío es caluroso, pues en ese momento también tiene un estado de ánimo completamente diferente. Su estado de ánimo depende del clima exterior. Y sin embargo, las personas proactivas tienen el control de su clima, tienen un clima interior que deben de controlar. Y hablar de responder de una manera proactiva no es nada sencillo, y para dar inicio a esta charla, yo quiero a 4 voluntarios. Quisiera que pasaran al frente 4 voluntarios, ¿sí? Hombres, mujeres, lo que sea, si son tan amables, hombres, mujeres, lo que sea. Ajá. Y vamos a hacer una dinámica. No sé, hermanitas,
Si gustan pasar aquí, pero las mujeres son más aventadas. Ah, qué bueno, tenemos a un representante aquí del sexo fuerte. Ok. La dinámica va a consistir en lo siguiente. Yo les voy a relatar parte de un día difícil de una persona. En el transcurso del día, nuestros sentimientos y nuestras emociones van cambiando dependiendo de los sucesos que vayamos viviendo. Entonces, prácticamente las personas, cada que reciben alguna sacudida dentro de su día, pues es como si realmente las pudiéramos agitar. Y, no sean malitas, dos de ustedes van a representar lo que viene siendo una persona proactiva y dos de ustedes van a representar lo que viene siendo una persona reactiva. Voy a empezar a darle lectura a un escrito y cuando ustedes sientan coraje, enojo, molestia, cuando se sientan incómodos con algo de lo que estoy diciendo, se van a meter al papel, van a agitar de una manera fuerte la botella, pero fuerte la botella. Ejemplo, ¿sí? Dice, hoy por la mañana desperté tranquilamente y con el tiempo necesario para disfrutar de una rica taza de café en compañía de un buen disco de música relajadora. En ese momento están tranquilitos, entonces no tienen que agitar la botella, no tienen que agitar la lata. Pero va a empezar lo interesante. Dice, el tiempo pasaba y empecé a llamarle a mi hijo para que se levantara. Ya era hora de ir a la escuela. Después de varios minutos, mis palabras no parecían importarme. Levanté la voz para que se levantara y nada, el muchacho no se quería levantar. Por más que le gritaba, parecía que nadie le estaba hablando. Estaba prácticamente perdido en sus sueños. Ustedes también agiten la botella, digo. Bien, las manecillas del reloj estaban moviéndose. Eran las 7:15 y aún no lograba que se vistiera bien y mucho menos que se tomara algo para ir a desayunar. Le hice unas ricas quesadillas, pero ni siquiera las tocó. Empezó a correr como loco por toda la casa y ni siquiera se acercó al desayuno. Despreció mis quesadillas. Poco después me empezó a gritar que ya se le hacía tarde y que se apresurara para llegar, porque si no, no iba a llegar a la escuela. En el camino me salió con que necesitaba un par de cosas de la papelería, porque si no me iban a llegar a entrar. 7:45. Estaba en Rojo Gómez, esquina con Hidalgo, y había un tráfico espantoso. No sabía si bajarlo o llevarlo hasta la puerta de la escuela. Además, el carro de enfrente se frenó bruscamente y le di un pequeño recargón y el señor malhumorado se bajó y me empezó a insultar. Mi hijo no llegaba a tiempo y además de esto, ahora querían que les pagara 1,000 pesos por un golpecito que seguramente salaría con el Por fin llegó a la escuela y yo estaba desesperada porque prácticamente tenía una cita a las 8:30 en Insurgentes y seguramente no iba a poder llegar. Casos de la vida real. Ahora bien, ¿podría usted abrir la lata en frente de todos? ¿Se anima a abrir la lata? ¿No se anima a abrir la lata? ¿Usted se anima a abrir la lata? ¿Sí? Cuidado. No se anima a abrir la lata. ¿Ustedes sí se podrían abrir la lata? La botella sin ninguna preocupación. Ok, antes de que la abran, permítanme hacer una reflexión. Las 4 personas realmente sufrieron lo mismo. Sus sentimientos, sus emociones fueron las mismas. Aun cuando ellas tienen la botella de la proactividad, su sentimiento y su sentir fue exactamente lo mismo,
que las personas que tienen la lata, que son las personas que reflejan la reactividad. Sin embargo, si yo abro la lata, la respuesta va a ser completamente diferente. ¿Cierto? ¿O vale? Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas funcionamos muy similar a esto. Cada que nos mueven, cada que nos sacuden, es como si tuviéramos una efervescencia y realmente el espacio que nos queda para poder pensar y para poder dar una respuesta lógica es muy poco. Y realmente nuestra respuesta está dada en base a impulsos, en base a emociones y en base a nuestros estados de ánimo. Así es como responden las personas reactivas. En cambio, las personas proactivas se dan una chance, se dan un espacio para que sus respuestas estén dadas en base a principios, en esos famosos principios que decía la maestra Lourdes, los principios de la efectividad, y que también esa respuesta se base en lo que quieran alcanzar más adelante. ¿Sí? Ahora bien, muchísimas gracias. Ninguno se animó a abrir la lata. Ahora, hay una, gracias. Aquí está una pluma, ahora a ver si tengo. Hay una parte muy importante en todo esto. Todas las personas, de manera natural, tienden a ser reactivas. Es más fácil ser reactivos que ser proactivos, ¿cierto? Pero hay técnicas que nos van a ayudar a comportarnos de una manera proactiva. Al estar dándole yo estos golpecitos a la lata, lo que estoy haciendo es bajarle la presión a la lata. Es decir, toda esa efervescencia que en su momento estaba allá adentro y que efectivamente si yo hubiera abierto la lata, hubiera reventado, a través de estos golpecitos estoy haciendo que disminuya, que la lata en su interior vuelva a un estado de tranquilidad. Así como la lata, nosotros también tenemos que buscar nuestra estrategia que más se acomode para que nos den nuestros propios golpecitos y también ese estado de euforia, ese estado de coraje, esa reacción que tenemos al responder pueda disminuir y podamos responder de una manera tranquila. ¿Sí? Si yo estoy golpeando por un buen ratito la lata, prácticamente al abrirla no sucede absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto que debemos de tener presentes. Bien. Vamos a ubicar dónde se encuentra el hábito 1. Como les decía, el hábito 1 es la base de nuestra victoria privada. Prácticamente vamos a iniciar el viaje entre nuestro estado de dependencia a nuestro estado de independencia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de estos 45 minutos que me dejó la maestra Lourdes. Ajá. Ok. Ajá. Ahora díganme, los que participaron en la dinámica, si realmente se metieron en su papel, todos sentían prácticamente las mismas emociones. Es un mito el decir que las personas proactivas tienen atole en las venas. No, también realmente sienten y también tienen muchas emociones, pero reitero, la gran diferencia que tienen es que se saben controlar y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, como decía la maestra Lourdes, para poder lograr los cambios, todo nuestro mundo depende de los paradigmas, ¿sí? Antes de los paradigmas, el principio del hábito 1 es: soy libre de elegir y hacerme responsable de mis elecciones. Soy libre de elegir y hacerme responsable de mis elecciones. Eso lo tienen que tener perfectamente claro. Ahora bien, el paradigma. Prácticamente tenemos dos tipos de paradigmas. Uno efectivo y uno inefectivo. ¿Alguien me podría ayudar a leer el paradigma inefectivo?
Lo que está en rojito no está en su lámina. ¿Alguien del público? Inefectivo. Inefectivo. Soy producto de mis circunstancias. Si veo la vida de esta forma, culparé a los eventos externos o a las otras personas de mi situación. Perfecto. Me gustaría que alguien, antes de pasar al paradigma efectivo, me diera algún ejemplo de cómo pudiera ver algunas personas, cómo se pudieran expresar algunas personas cuando parten de este paradigma inefectivo, ¿sí? ¿Qué pudieran decir las personas, no? Mi esposa me dejó, pero la suegra fue la que tuvo la culpa, ¿sí? Ya le estoy echando la culpa a otra persona. Otro ejemplo, le acaba de suceder, casos de la vida real. Me echó la culpa a mí porque yo le preguntaba, ¿a qué hora sale tu vuelo? Y la primera vez me dijo, el viernes, tengo que salir de aquí a las 3:30, pero yo como que no lo hice bien y dudé. Al otro día le vuelvo a preguntar y me dice, ya te lo dije, no me vuelvas a preguntar. Le digo, bueno, dime a qué horas es tu vuelo, no a qué hora sales de aquí. Él dice, no, el vuelo sale a las 7. Ah, ok. Su vuelo salía a 5:10. Y después dijo, es que tuviste la culpa. Fuiste la culpable. Seguramente todavía está en un estado de dependencia, Absolutamente. No es responsable de que si yo tengo que tomar el vuelo a tales horas, pues con anticipación tengo que hacer checarlo, todo para que no... Exactamente. Una forma en la que los muchachos se manejan de manera frecuente con un paradigma inefectivo es: mamá, ¿qué crees? Me reprobó el maestro. ¿Te reprobó el maestro? Es decir, ya estás culpando al maestro de lo que te sucedió. No eres responsable de tus acciones. Y déjenme decirle que un alto porcentaje de personas se mueven a través de un paradigma inefectivo. Ahora bien, ¿cómo tenemos que pensar nosotros? Bueno, pues con un paradigma efectivo. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que es un paradigma efectivo? Si veo la vida de esta forma, creo que soy responsable de mis propias opciones y no culpo a las circunstancias externas o a otras personas. Perfecto. ¿Me podrían dar algún ejemplo de ciertas frases, ciertas actitudes, ciertos comentarios que hacen las personas que se mueven dentro del paradigma efectivo? Allá atrás. Hace escasamente 4 días, les voy a dar un ejemplo que acaba de suceder. Mi hija, jugando, aventó una piedra, una roca del río, mejor dicho, y rompió el cristal del medidor de luz de mi vecina. Cosa grave. Entonces fue muy consciente y me dijo, mamá, acabo de hacer esto. Le pregunté qué tenemos que hacer, o qué tienes que hacer, mejor dicho, porque tú lo hiciste. Le tocamos a la vecina, le dijo, discúlpame, acabo de hacer esto y yo te voy a reparar el daño. Llegó a casa y me dijo, mamá, tengo que juntar mis domingos para pagar. Perfecto, perfecto. Prácticamente su hija de alguna manera se está haciendo responsable de sus actos y está teniendo una actitud 100% proactiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer para que realmente podamos ser personas proactivas? Ya entendimos que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me regresas? Bueno, más bien la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las conductas que tenemos que modificar para convertirnos en personas proactivas? 1. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, las 4 conductas principales? La 1.
No están en su carpeta como tal. Deténgase y responda con base en principios. Deténgase. El botón de pausa es muy importante. ¿Sí? Ya lo hemos platicado en diferentes momentos. Ajá. 2. La conducta número 2. ¿Quién me ayuda a leerla? Use un lenguaje proactivo. Ok, más adelante vamos a hacer inclusive unos ejercicios. Pero me adelanto un poquito y déjenme decirles que es muy fácil detectar a las personas proactivas o a las personas reactivas dependiendo del lenguaje que utilizan. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que ustedes aprendan a tener una comunicación proactiva. ¿Sí? Porque quieran o no, de manera consciente o inconsciente, esa forma de comunicarse va a transmitir seguridad, va a transmitir una serie de cualidades que solamente la gente efectiva puede tener. Conducta número 3. ¿Sí? Expanda el círculo de influencia. Expanda su círculo de influencia. También lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recuerden que todo mundo tenemos un círculo de influencia y un círculo de preocupación. Prácticamente las cosas que nosotros podemos modificar, aquellas cosas que está en nuestras manos poderlas cambiar, quiere decir que están dentro de nuestro círculo de influencia. Y hay muchas cosas que no podemos cambiar por más que queramos, que prácticamente lo único que hacen es preocuparnos. Pero por más que nos preocupemos, no va a haber ningún cambio. Eso está dentro de lo que le llamamos nuestro círculo de preocupación. No se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el punto número 4, la conducta 4. ¿Quién me ayuda a leerla? Conviértase en figura de transición. Conviértase en una figura de transición. ¿Qué significa esto? A final de cuentas, como ustedes ya lo vieron con toda esta introducción, los primeros que vamos a lograr tener cambios cuando logremos dominar este hábito somos nosotros, la victoria privada. Pero si lo trabajamos consistentemente, estoy completamente convencido y seguro de que esos cambios van a empezar a repercutir positivamente en las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando logremos transformar a un grupo que actúa de manera negativa a un grupo que actúe de manera positiva, queremos decir o quiere decir que nos hemos convertido en personas de transición. También, si el tiempo nos los permite, lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjenme decirles que un taller para abordar lo que son nada más el hábito 1 es aproximadamente de 8 a 10 horas. Entonces, de hecho me traje mi acordeoncito porque me limitaron, me dijeron tienes que decir todo, pero nada más en 45 minutos. Entonces, pues bueno, ni modo, vamos a tener que irnos un poquito más rápido, ¿ok? Vamos a pasar un video y en este video lo vamos a dividir prácticamente en 3 partes. La primera parte, Stephen Covey explica un poquito prácticamente lo que es nuestro clima interior. ¿Sí? La segunda parte vienen 2 ejemplos. Vienen 2 ejemplos de 2 personas que son muy proactivas. Uno es de Viktor Frankl, un pequeño episodio de Viktor Frankl, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, de Austria, que prácticamente estuvo recluido en los campos de concentración, que vivió las peores injurias que puede vivir el ser humano, pero que gracias a su proactividad logró sobrevivir. Y hay otro ejemplo de una enfermera que también se sentía víctima y durante mucho tiempo se sintió víctima porque la persona a la que atendía era una persona de muy mal carácter. Pero sin embargo, y aunque no está de manera explícita en el video, les voy a contar después lo que sucedió con esta enfermera. ¿Ok? Vamos a ponerle mucho ojo a este video. Dale. Es un lunes por la mañana y llueve. Un día gris y melancólico. En un día como este, quizás se nos pueda perdonar que nosotros mismos nos sintamos tristes y melancólicos. Estamos de mal humor,
y todo el día parece igual. No se siente mejor cuando el clima está estupendo. Pero, ¿qué si uno pudiera llevar su propio clima dentro de uno mismo? ¿Qué hay del mundo social en el que vivimos? ¿No se siente usted mejor cuando lo tratan mejor? Eso es ser reactivo a lo que llamamos el clima social, la cultura social. Cuando se lleva el propio clima consigo, se puede elegir ser consistente sin importar cómo lo traten las personas. Eso es lo que significa ser proactivo. Ser reactivo es lo contrario de ser proactivo. Es no asumir responsabilidad por su propia vida. Usted se percibe siempre como una víctima del clima, de sus estados de ánimo, de alguien que está contra usted. ¡Ay! Aquí tenemos a una experta en el tema. ¿Escucho? ¿Qué aprendimos de Víctor Frank? ¿Cuál era su forma de pensar? Positiva, ¿sí? Realmente déjenme decirles que en esas condiciones infrahumanas muchos se morían antes de tiempo. Prácticamente solamente de saber a dónde los iban a llevar, estaban muertos. Entonces Víctor Frank decía, y dice en su libro, que todos los días por la mañana él tenía que tomar la elección de vivir o de morir. Y si tomaba la elección de vivir, prácticamente durante toda la jornada, durante las 24 horas del día, tenía que estar tomando elecciones para ver si realmente podía o no podía alcanzar el objetivo. Él comenta en su libro que había ocasiones donde no tenían nada que comer, que realmente tenían que desprender las suelas de las botas de los muertos, y eso era lo que llegaban a comer en algunas ocasiones. Obviamente muchos de sus compañeros no se animaban a hacer ese movimiento, no se animaban a ingerir ese alimento y prácticamente perecían. Pero él, Víctor Frank, además de tener que elegir todos los días, también tenía una idea a futuro, tenía un objetivo, tenía un ideal y sabía que tarde o temprano tenía que alcanzar ese ideal. Lo dice la película. Él se imaginaba saliendo de los campos de concentración en un gran escenario, dando conferencias a muchos alumnos y a muchos médicos acerca de la psiquiatría. Él vivió muchas cosas y prácticamente se le considera como el padre de la logoterapia, ¿sí? Entonces, si pueden leerlo, se lo recomiendo. Pero bueno, un poquito más, más ad hoc, el ejemplo de la enfermera, ¿sí? La enfermera, ¿qué les deja esta película? ¿Alguna frase impactante, algo que les haya llamado la atención? Ajá. No es precisamente la frase, sino la forma de pensar, que no podemos hacer nuestros los sentimientos de otras personas, no podemos permitir que nos contaminen, porque nosotros somos autónomos en nuestros sentimientos. Eso es lo que yo... ¿Cuál era el sentimiento de la enfermera? ¿Cómo se sentía? Deprimida al principio. Como una persona miserable. Así prácticamente dice, yo me sentía miserable, pero prácticamente yo pensaba que no tenía otra forma de pensar, que debido a las actitudes del Señor, debido a las actitudes del enfermo, no me quedaba otra más que sentirme miserable. Hasta que tomó el toro por los cuernos y prácticamente decide cambiar. Y dice, a ver, aunque el Señor sea grosero, sea arrogante, sea déspota y demás, voy a responder de una manera diferente. ¿Y qué empieza a suceder con esa relación? Se empieza a fortalecer, empieza a cambiar. Primero ella empieza a fortalecerse, ¿sí? Se empieza a sentir bien. Pero hay una parte dentro de la película que les dije que no se va a ver y que se las voy a platicar. ¿Qué creen que pasó con el tiempo cuando la enfermera, pese a todo, empezó a tener una actitud proactiva? ¿Qué creen que empezó a suceder con el enfermo, con el Señor? También el Señor empezó a cambiar. Poco a poco, la actitud del enfermo, la actitud del Señor empezó a cambiar, y el final del cuento es que vino una relación más llevadera. A lo mejor tampoco una relación de cuates, pero sí una relación más saludable. Ajá.
En alguna ocasión, bueno, en varias ocasiones, me he atravesado imprudentemente. Las personas están dispuestas a agredir, esperando que yo agreda, pero simplemente con decirles, perdón, una disculpa, cambian su actitud. Completamente. Totalmente. Completamente. ¿Sí? Ajá. Perdón, acá, señora. Por ejemplo, que yo creo que a nadie nos ha sucedido eso, ¿no? De que estás bien contenta y hiciste la comida y le echaste ganas y todo, y llega y tu marido, ¿no? Y de malas y neurótico, y ay, está horrible la comida, no sé qué. Y pues, o sea, si tú estás bien, pues ahora sí no le vas a hacer caso, o sea, vamos a tratar de entender de que, pues pobre, ¿no? Quién sabe qué le habrá pasado, y pues tú vas a continuar y tratar de que la comida salga bien, ¿no? Y al final te va a decir, oye, disculpa, pero pues qué rico estuvo, ¿no? Exactamente. A final de cuentas, aquí hay un gran riesgo. Si somos agredidos, lo natural, por decirlo así, es que también respondamos con cierta agresión. Pero la parte inteligente es que sigamos siendo proactivos y vamos a lograr que el esposo, de alguna manera, al final del día, le caiga el 20 y diga, ¿sabes qué? La regué. Muchas gracias por la cena, estuvo deliciosa, te lo agradezco, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a jugar un poquito con lo que es el banco emocional. Me agradan los ejemplos que están dando. Vamos a pensar, para que seamos más objetivos. Me van a decir algún ejemplo donde gracias a su actitud proactiva han logrado que la otra persona cambie. O viceversa, también puede suceder. Ajá. Yo soy telefonista y hablo con clientes de Banamex. Ellos están muy enojados por todo lo que hace Banamex. Ajá. Hago aproximadamente 400 llamadas, 350 al día. Mis compañeros todavía no logran calmarse cuando ellos empiezan a decir, nos gritan, nos insultan y nos dicen de cosas, ¿no? Entonces empiezan a... ¿Quién habla? Deme su nombre. A ver, espérese. ¿Cómo se llama? Me hablan horrible, ¿no? Ah, soy Dolores Fuentes, su servidora, no sé qué. Mire, le voy a decir, estamos hartos porque usted ¿no? Señor, qué pena, disculpe, por parte de mis compañeros le pido una disculpa, mire, esto no vuelve a suceder, ¿verdad? Y les empiezo a hablar bien. Señorita, discúlpeme, mire, lo que pasa es que todos los días hablo, no sé qué, y terminan lindos y contentos. O sea, tú tienes que hablarles bien, ¿no? En tus palabras está el poder de hacer cambiar a esas personas, ¿sí? ¿Qué pasa la que sigue? Vamos. ¿La que sigue? Bien, ya dijimos que ante un estímulo, ante un estímulo siempre va a haber una respuesta. Cuando no damos chance de que haya un espacio, respondemos en base a nuestros estados de ánimo, en base a nuestros sentimientos y en base a nuestras circunstancias. Al no haber un espacio entre el estímulo y la respuesta, lo que estamos ocasionando en esta parte es un caos. Esa es la realidad. Si nos diéramos un espacio entre estímulo y respuesta, pensando en el principio de los sentimientos y de las emociones en el momento, les podría asegurar que habría menos embarazos no deseados. ¿Sí? Si nos diéramos un espacio entre el estímulo y la respuesta en base a nuestros impulsos, les pudiera asegurar que habría menos homicidios. Si pudiéramos abrir un espacio entre el estímulo y la respuesta en base a nuestros estados de ánimo, les pudiera asegurar que había menos agresiones verbales en casa, ¿sí? Porque cuántas veces no llega el papá o la mamá muy molesta, enojada, porque en el trabajo le llamaron la atención, ¿sí? O porque le sucedió X situación y prácticamente explotamos. No nos damos chance de abrir ese espacio. Entonces, por eso digo que si realmente diéramos chance de abrir ese espacio ante nuestros estados de ánimo, el ambiente dentro del hogar sería más llevadero, ¿sí? Sí, se le pudiera llamar tolerancia, se le pudiera llamar espacio de reflexión, se le pudiera llamar espacio de introspección, en fin. Lo importante es que sí abramos un espacio, pero en ese espacio, volvemos a lo mismo, tenemos que buscar una respuesta que sea eficaz, para que realmente podamos ser personas altamente eficaces, ¿sí?
la importancia del espacio. Ahora bien, me gustó el ejemplo de la señora que dice que trabaja a través de la comunicación, porque ya dijimos que muchas veces a través de las palabras podemos detectar si las personas son proactivas o son reactivas. ¿Sí? ¿Me pasa la que sigue? La que sigue. ¿Cómo saber si usted está siendo reactivo o proactivo? ¿Me pasa la que sigue? Vamos a hacer un ejercicio. Van a tratar de buscar una pareja con la que no han tenido mucha relación y le van a platicar qué es lo que tienen que hacer la próxima semana. Le van a dar una lista de lo que tienen o de lo que deben de hacer la próxima semana. ¿Sí? Les voy a dar solamente un minuto. Terminando el minuto van a cambiar. ¿Sí? Es decir, la persona que estaba hablando se va a quedar escuchando y la otra persona va a hacer exactamente lo mismo. Le va a dar un listado de las cosas que tiene o que debe de hacer la próxima semana. Vamos a la segunda parte del ejercicio. ¿Sí? Ronda 2. No van a cambiar lo que tienen que hacer o no van a cambiar lo que deben de hacer. Solamente van a cambiar la forma en la que se van a comunicar. ¿Sí? Es decir, nuevamente le van a decir cuál es el listado de las cosas que tienen que hacer, pero ahora en lugar de decir tengo que hacer o debo hacer, van a decir yo elijo o voy a. Yo elijo o voy a. ¿Sí? ¿Quedó clara la instrucción? Bueno, lo mismo, 60 segundos y después hacemos el cambio. Arrancamos. Se nos hacen eternas y pesadas. Con la segunda ronda, cuando los convertimos en yo elijo o voy a, ya lo estamos haciendo interno, nos da gusto y digo así, bueno, voy a hacer esto. Ya que estoy planeando más cosas, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Exactamente. Algo similar le sucedió, señora. Ajá.
ver, no sé, de diferentes puntos las situaciones que uno va pasando, ¿no? Lo platicábamos hace un momento, que la actitud más bien que tengas hacia la vida y hacia las circunstancias que se te presentan, buenas o malas, es la que te ayuda a salir de ellas. Claro, la actitud es fundamental, pero con este ejercicio lo que estamos tratando de demostrar es que el lenguaje de alguna manera también afecta a esa actitud. Bien lo dijeron por ahí, cuando utilizamos el quiero, el voy a, como que nos energetizamos, nos cargamos de pila. En cambio, cuando tengo que, debo hacer esto, pues como que nos sentimos hasta cierto punto con la pila un poquito baja. ¿Sí? Perdón, ajá. Esa libertad de elección nos hace sentirnos mucho mejor, definitivamente, ¿sí? Tenemos una sensación hasta cierto punto de poder en base a la forma en la que nos comunicamos. Entonces, pues es un sencillo ejemplo en cuanto a cómo la comunicación puede afectarnos de manera personal y puede afectar también nuestro entorno. La siguiente. Aquí algunos ejemplos del lenguaje proactivo y del lenguaje reactivo. ¿Sí? Decidí, voy a, debe haber otra manera. ¿Qué tipo de lenguaje es? Proactivo. Ajá. Me hicieron, tengo que, no se puede hacer. ¿Qué tipo de lenguaje es? Reactivo. Perfecto, lección aprendida. Quiero pasarles un video donde el doctor Kobi tiene una pequeña plática con un preadolescente y quiero que ustedes detecten cuál es la forma de comunicarse para que al final me digan si fue proactivo o fue reactivo el joven. Ajá. Vamos. Puedes descubrir la naturaleza proactiva o reactiva de una persona escuchando su lenguaje. Es como una huella digital, se ve dónde está el control, si está dentro o fuera. Sí, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Un estudiante me dijo, discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije que no acabamos de hablar de que el lenguaje de una persona proactiva es yo elijo, yo prefiero, sí, no, yo lo haré. Y el lenguaje de una persona reactiva, tengo que, debo, si tan solo, no tengo tiempo, siento que no tengo capacidad. Mira los problemas que tengo encima, la gente que necesita esto no está y seguramente ni van a venir. Estaba diciéndole eso cuando dijo, discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije, ¿qué? Tengo que ir a jugar tenis, ¿tienes que ir? Tengo que ir, ¿tienes que ir? ¿Tienes que ir? Sí. ¿Y qué pasa si no vas? Me sacan del equipo. Me parece una consecuencia natural. Si no vas a los juegos, no puedes estar en el equipo. ¿Qué pasa si no vienes a mi clase? No lo sé. ¿Cuál es la consecuencia natural si no vienes a mi clase? No lo sé porque piensa. ¿Qué pasaría si no asistes a mi clase? Pues no me sacaría, ¿o sí? Eso sería una consecuencia social. Es artificial, no natural. Si no participas, no debes estar en el equipo. En un equipo de tenis eso sería natural. Pero ¿qué pasaría si no vienes a mi clase? No aprenderías, exacto. Sé que en tu lugar elegiría ir al juego de tenis. Pero nunca digas, tengo que hacer algo. Tienes el poder de elegir. Entonces dijo, elijo ir al juego de tenis. Y perder mi clase. Ok,
Déjenme decirles que a mí me da mucho gusto que elijan venir a este tipo de talleres. De ahí que los hacemos de manera voluntaria para que no haya ninguna presión. Pero bueno, quiero ir cerrando con lo siguiente. Habrá personas que digan, híjoles, todo lo que está diciendo suena muy interesante, le creo, pero mi círculo de influencia es tan pequeño que a veces mis comentarios y mis acciones y mis actitudes no pueden transformar de manera personal mi vida y menos van a poder transformar el entorno en el que me estoy manejando. Hablábamos hace rato de que existe un círculo de influencia y un círculo de preocupación, ¿sí? Hablábamos de que hay cosas que prácticamente nos consumen, nos restan energía, pero que a final de cuentas no podemos hacer absolutamente nada para cambiar las cosas, ¿sí? Ese es nuestro círculo de preocupación. ¿Dónde nací? ¿Quiénes son mis padres? Eso es círculo de preocupación o círculo de influencia. Mi historia como tal, lo que ya pasó, ¿es círculo de preocupación o círculo de influencia? Círculo de preocupación, ya pasó. Ahora vamos a cambiar de aquí hacia adelante. Lo que ocurra de este momento para allá prácticamente está dentro de nuestro círculo de influencia. Conforme más estamos desgastándonos en nuestro círculo de preocupación, lo que va a hacer es comprimir a nuestro círculo de influencia. Las personas altamente efectivas se centran en expandir su círculo de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan, que se enfocan en lo que realmente ellos pueden cambiar, ¿sí? Si no, no se desgastan. Así es como debemos de actuar nosotros. Dicen que una imagen dice más palabras, más que 1000 palabras, entonces sí quiero ya ir cerrando. Creo que ya se me acabó el tiempo. 10, 12. ¿Me regalan 7 minutos más? Vamos a ver un video para que realmente puedan ver cómo debemos o podemos trabajar el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Mírenlo también de esta forma. He aquí su círculo de influencia. Cosas sobre las que usted puede hacer algo. Usted las puede controlar o por lo menos influir. Y aquí está el círculo de preocupación. Es mucho mayor que su círculo de influencia. ¿Dónde cree que las personas proactivas enfocan su energía? ¿Aquí o acá? En el círculo interior. ¿Dónde cree que ponen su energía las personas reactivas? En el círculo exterior. ¿Qué le ocurre al círculo interior? Se hace pequeño. ¿Por qué? Porque su energía es negativa y descuida aquello sobre lo cual tiene influencia, le dedica tiempo, atención y recursos a aquello sobre lo que no tiene influencia. Se hace pequeño, se encoge. Pero concentrándose en el círculo de influencia, aunque su trabajo solo sea un pequeño pedazo, si se enfoca ahí, podrá encontrar formas de ayudar a otras personas en su trabajo. Poco a poco, se los garantizo, por la energía proactiva y positiva, su círculo de influencia crecerá más y más y más. Y muchos de los asuntos que le preocupan aquí serán gradual y naturalmente manejados a medida que se enfoca en su círculo de influencia. Una vez trabajé como asistente del presidente de una universidad. Era una persona muy dinámica y muy visionaria. También era una persona muy controladora, que le restaba poder a muchas personas. Y muchos miembros de su equipo ejecutivo le criticaban cómo los ocupaba en minucias, se imponía y los trataba como mandaderos. Ve por esto, ve por lo otro, ve por aquello. Los ejecutivos se reunían en los corredores básicamente para masajearse el ego mutuamente, mientras intercambiaban relatos de cómo los trataba. Decían, ¿sabes lo que me hizo? He manejado una organización y así nos trata. ¿Crees que eso está bien? El otro día llegó a mi departamento y cambió completamente mi decisión delante de todos. No sé, ¿cuánto tiempo se puede vivir así? Justificando a ambas víctimas. Uno de los empleados, de nombre Ben, era proactivo. A él también lo trataban como mandadero. Él tenía un círculo de influencia muy pequeño.
pero se enfocaba solo allí. Recuerdo un día que estaba sentado con el presidente y el presidente le hizo una petición, que analizara un problema en particular. Ben tomó la asignación y se preguntó a sí mismo, ¿por qué quiere el presidente que yo haga esto? Seguramente está preparando una presentación para la Junta y presentará estos hechos y luego su recomendación. Creo que trataré de ayudarle presentando no solo los hechos, sino también mi análisis de los hechos y mis recomendaciones basadas en el análisis. Me senté y lo observé. Él no podía creer lo que había ocurrido. Ben le presentó exactamente lo que él esperaba, su análisis y sus recomendaciones. El presidente le dijo, es sorprendente, Ben, esto es exactamente lo que quería. Necesito presentar esto al comité ejecutivo. ¿Podrías acompañarme y presentarlo por mí? El círculo de influencia de Ben se engrandeció instantáneamente con el presidente, pero ahora los demás lo criticaban. En los corredores se preguntaban, ¿qué ocurre con Ben? ¿Será una especie de favoritismo? ¿Están emparentados? ¿O cómo es que sus acciones están subiendo tan rápido? Ni siquiera pertenecía a los académicos. Pero él los trataba de la misma manera. Simplemente estudiaba cuál era la necesidad y el problema. Lo veía proactivamente y tomaba cada problema como una oportunidad para ejercer energía creativa y crecer. Poco a poco su círculo de influencia se agrandó tanto que en el periodo de los 4 años que trabajé con el presidente llegó a ser la segunda persona más influyente en la universidad. De hecho, el presidente no hacía ningún movimiento sin la bendición y el permiso de Ben. Y todos lo sabían. Cuando se jubiló, instituyeron un premio en su honor para reconocer a las personas que ejercen esa inventiva, creatividad y músculo proactivo. Porque se enfocó proactivamente en el círculo de influencia en vez de en el círculo de preocupación. Ok, pues espero que haya quedado también claro lo que es el círculo de influencia, el círculo de preocupación, y que tengamos las herramientas para empezar prácticamente a trabajar sobre el círculo de influencia. Y para cerrar, quiero comentarles una metáfora que sucedió hace aproximadamente 200 años. En una comarca europea existía un rey y existía un sabio. El rey, de alguna manera, se sentía el dueño del universo y quería que todo el mundo estuviera a sus pies. Sin embargo, por más que intentaba el rey, no podía ganarse el carisma y no podía ganarse el cariño del pueblo. Sin embargo, en esa misma comarca existía un sabio. Ese sabio tenía mucho más acercamiento con el pueblo. Ese sabio, de alguna manera, les daba mucho apoyo, les daba mucha contención y siempre tenía una respuesta muy clara ante las dudas del pueblo. Esto ocasionó envidia en el rey y había una rivalidad muy grande. El rey pensaba y pensaba qué hacer para ridiculizar al sabio y que todo el mundo se diera cuenta que él era el comarca, y era el guía, y era la estrella de esa región. Pensó, pensó y pensó, y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a reunir a todos en el centro del pueblo, y prácticamente voy a tomar en mis manos, entre mis manos, un pequeño pajarillo. En ese momento le voy a preguntar, a ver, mi estimado sabio, tú que todo lo sabes, dime qué tengo entre mis manos, vida o muerte. Si el sabio me pregunta, ¿tienes vida? Lo que voy a hacer es apretar mis manos y prácticamente le voy a demostrar que lo que tengo ahí es muerte. Si el sabio me dice, ¿tienes muerte? Automáticamente abriré mis manos para que el pajarillo salga volando. Eso seguramente va a poner o va a ridiculizar al sabio. Y así lo hizo. Prácticamente citó a todo el pueblo y al sabio también. En ese momento, el rey agarró al pajarillo y enfrente de todo el mundo le dijo, a ver, mi estimado sabio, tú que todo lo sabes y tú que tienes respuesta de todo lo que pueda suceder, dime qué tengo entre mis manos, vida o muerte.
El sabio guardó silencio y le dijo: tú tienes lo que quieras tener. Si quieres tener vida, tendrás vida. Si quieres tener muerte, así será. En ese momento, el rey no supo qué hacer y una vez más, el sabio se ganó el respeto del pueblo. Señores padres de familia, en sus manos tienen la elección, el poder de elegir, el poder de ser mejores personas, mejores individuos y así tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues bien, papás, así es como llegamos a nuestra primera parada de este viaje. Y como si fuera un crucero, nos bajamos, tomamos unas instantáneas de aquello que más nos gustó, de aquello que queremos recordar, que queremos compartir con otros para seguir nuestro trayecto en el próximo taller. Llevamos una tarea: comenten con otros, con aquellos que no han podido asistir a este taller, lo que más les haya agradado, lo que creen que más les funcione. Y les pedimos, por favor, en su folder, tienen ahora una hoja de evaluación. Si se dan cuenta, quien ha venido a talleres anteriores, esta hoja es diferente. Tiene lo mismo en las dos páginas, porque necesitamos que ustedes evalúen el taller en las dos ponencias. En uno, donde está el exponente, será el nombre del doctor Joel Chávez Jiménez. La sesión será hábito 1. Y bueno, y contestar lo que sigue. En el otro lado de la hoja será el exponente María de Lourdes Jiménez Cedillo. Y la sesión es fundamentos. También les aviso, ¿sí llegó la señorita de Franklin Covey? Sí. También les aviso que quien está interesado en adquirir alguna de los títulos de la empresa Franklin Covey, al salir del auditorio está la señorita representante, quien guste adquirirlos, y bajando las escaleras el servicio de cafetería como siempre. Muchas gracias, papás, y los esperamos en nuestra travesía en el próximo taller. Muchas gracias por estar con nosotros.